Trabajadores estatales anuncian paro tras oferta del gobierno de incremento salarial de 3,6%. Juez de los Estados Unidos condena a alias Payaso por el asesinato del exagente de la DEA James Terry Watson. Pagará 36 años de cárcel. Juez profiere la primera condena contra Emilio Tapia por el carrusel de contratos. La Fiscalía ocupa bienes del excontratista por más de 40.000 millones de pesos para que repare a las víctimas. La comisión de acusación desaparecerá tan pronto aprueben la reforma de equilibrio de poderes. La reemplazará una comisión de aforados cuya primera designación la hará el presidente de la República. En entrevista con CMI, al presidente de Ecuador no le entusiasma la propuesta del secretario general de UNASUR de crear una fuerza militar de ese organismo para acompañar el proceso de paz en Colombia. 1.711 funcionarios de la Fiscalía dejarán sus cargos para dar cumplimiento a un concurso de méritos. Firman convenio entre Transmilenio y el IDU para adquisición de predios para la primera línea del metro por 771.000 millones de pesos. 6 de cada 10 colombianos están afiliados a una EPS quebrada o con problemas financieros. Se cae la inversión extranjera directa un 25% en el primer trimestre del presente año. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionará con una millonaria multa a Molinos Flor Huila y a Molinos Roa por influenciar los precios del arroz en Colombia. James, titular mañana en Clásico Atlético de Madrid, Real Madrid a la 1:45 p.m. Selección Colombia jugará nuevo partido amistoso antes de Copa América. Atlético Bucaramanga, equipo sorpresa de la B, gana 23 de 27 puntos. Se puede conseguir la iluminación espiritual a través del sexo. Esta es una de las premisas del Tantra. Al final de la emisión, desde Top Deco hablaremos de esta filosofía oriental. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. Resultados de la primera encuesta sobre la eventual candidatura presidencial del procurador. 2. ¿El magistrado Jorge Pretel se expondrá a otra tempestad? 3. La historia de un búho en Antioquia. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Tras 9 reuniones de negociación entre los trabajadores del Estado y el gobierno para buscar un acuerdo en el incremento salarial, 1.150.000 trabajadores estatales aseguraron que si no cambia la propuesta del gobierno, se irán a paro el próximo 22 de abril. El 26 de febrero, los trabajadores estatales radicaron sus peticiones, donde incluía un incremento salarial del 12,6%, vinculación a planta de los trabajadores tercerizados y el reconocimiento de una prima técnica y otra de servicios. Han transcurrido 9 reuniones, estamos a puertas de terminar y no hay una sola respuesta concreta del gobierno a las peticiones de los empleados públicos. El gobierno solo ofreció un aumento salarial para los empleados estatales de 3,6%, lo que para los trabajadores es inaceptable. No llena las expectativas ni colma las necesidades de los empleados estatales, toda vez que los salarios nuestros siempre han crecido por debajo del salario mínimo legal. El incremento del salario mínimo para los trabajadores de empresas privadas fue de 4,6% para este año, un punto por encima de la propuesta para los estatales. No hay una intención del gobierno en que se disminuya la distribución del ingreso en este país. Por eso se irían a paro. Para el próximo jueves 16 estamos convocando una jornada nacional de protesta en todas las entidades públicas del país, preparatorias del paro nacional estatal y del magisterio, que realizaremos el 22 de abril si el gobierno soluciona el punto económico y el punto de la ampliación de las plantas de personal. Finalmente recordaron que no pueden sacrificar al personal estatal por la crisis económica. La justicia de Estados Unidos condenó a 36 años y medio de cárcel a Edgar Javier Bello Murillo, alias Payaso, y a 29 años a Omar Fabián Valdés Gualtero, 2 de los taxistas acusados de asesinar al agente de la DEA James Terry Watson en un paseo millonario. En la capital estadounidense se encuentra nuestro corresponsal Jaime Moreno. Jaime, buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches. Un juez federal del estado de Virginia profirió hoy las 2 últimas condenas que hacían falta para resolver por completo el caso de los taxistas extraditados por la muerte del exagente de la DEA James Terry Watson. La condena contra Javier Bello Murillo, alias Payaso, y contra Fabián Valdés generaron sorpresa en la defensa de los acusados y también de la familia del exagente de la DEA asesinado en la ciudad de Bogotá, pues ellos esperaban una condena mayor como lo había solicitado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Javier Bello Murillo, alias Payaso, quien le causó las heridas de muerte al agente Terry Watson, recibió la condena más alta, 36 años de prisión. Sin embargo, la pena fue mucho menor a la solicitada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí, me doy cuenta de que la sentencia podría haber sido mucho peor. El Estado pidió 65 años de encarcelamiento para el señor Bello. En la audiencia, alias Payaso estalló en llanto y le manifestó a los padres de Terry Watson su arrepentimiento. Les pido perdón, yo nunca quise quitarle la vida a nadie. Le fallé a Dios y le fallé a mi familia. Paul Watson, padre del agente, no ocultó la rabia que sintió al ver cara a cara a los asesinos de su hijo y les dijo que ojalá nunca más puedan ver la luz del día y se pudran en el infierno. El segundo condenado fue Omar Fabián Valdés. Estará en la cárcel por 29 años. Durante el paseo millonario ocurrido en julio de 2013 en Bogotá, Valdés le aplicó descargas eléctricas a Terry Watson para obligarlo a entregar sus pertenencias. El abogado de alias Payaso insiste en que su cliente no debió ser juzgado por la justicia americana. Era un delito colombiano cometido por colombianos que no tenían ni idea de que se trataba de un americano, ni mucho menos un oficial americano. Todos los 7 taxistas fueron condenados por los delitos de secuestro y asesinato en persona protegida. Los familiares del agente Terry Watson se sintieron decepcionados por la condena, pues esperaban una pena entre los 60 y 65 años de cárcel. El fiscal que representó al Departamento de Justicia y lideró la investigación dijo que las condenas proferidas contra todos los integrantes de esta banda criminal, contra los 7 taxistas extraditados, son ejemplarizantes y buscan que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Desde Washington para CMI La Noticia, Jaime Moreno. Gracias, Jaime. Una juez de conocimiento de Bogotá dio a conocer el sentido de fallo contra Emilio Tapia, a través del cual anticipó que el contratista será condenado por el delito de concierto para delinquir por su participación en el carrusel de contratos. La Fiscalía pidió la máxima pena para Tapia. Luego de que la jueza 42 de conocimiento dio a conocer el sentido de fallo condenatorio contra Emilio Tapia, la Fiscalía pidió la máxima pena, que para el delito de concierto para delinquir es de 9 años de prisión. Sin embargo, por haber aceptado cargos, Tapia finalmente sería sentenciado a 4 años y medio. Se tomaron prácticamente la mayoría de la contratación pública de Bogotá, rotándose entre los contratistas la contratación y adicionalmente a eso obteniendo dinero de los mismos contratistas para pagar sobornos a los funcionarios públicos, incluido el alcalde. La Fiscalía ya inició la ocupación de millonarios bienes de Tapia para reparar a las víctimas del carrusel. Estamos hablando de bienes por valor de más de 40.000 millones de pesos. Emilio Tapia cuenta con otros 2 procesos en su contra, uno por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos y otro por lavado de activos. Si todo fluye con las condenas a penas privativas de la libertad contra el señor Tapia, seguramente podría estudiarse la posibilidad de darle un principio de oportunidad por otro cargo para que continúen su colaboración. El monto definitivo de la condena que deberá pagar Emilio Tapia se conocerá el próximo 5 de mayo. La Comisión Primera del Senado ordenó el fin de la comisión de acusación tan pronto entre en vigencia la reforma al equilibrio de poderes, pero la decisión de la mayoría fue cuestionada por el gobierno y por algunos congresistas que advierten que podría ser un tropiezo para investigaciones que actualmente adelanta esta sala. Una proposición de la senadora Claudia López dejó esta noche a la desprestigiada Comisión de Acusación de la Cámara a punto de desaparecer, tan pronto entre en junio en vigencia la reforma de equilibrio de poderes. No habrá espera de un año como estaba previsto porque al desaparecer la comisión deberá enviar los expedientes que tenga a la comisión de aforados. Tan pronto se apruebe esta reforma, se acaba la comisión de acusaciones, todas las investigaciones de los magistrados y el fiscal pasan a la nueva comisión de aforados y ellos serán los investigados y que podrán acusar. Si acusan, se va directamente a la Corte Suprema de Justicia y ya no intervendrá más el Congreso. El expediente de Jorge Pretel, el 16 de junio, queda automáticamente en suspenso hasta la conformación de la comisión de aforados. Eso que parece tan bueno, que es eliminar la comisión de acusaciones, se nos va a devolver en contra. Por eso vamos a insistir en la plenaria que haya un periodo transicional. Vamos a seguirlo debatiendo, para eso son las 2 vueltas y los 8 debates. Esperamos con cifras, con estadísticas, mostrarle a las mayorías del Congreso que es conveniente una transición. Este acto legislativo a veces parece un borracho, cada ratico pierde el equilibrio y va desequilibrado. Mire, metieron en el fuero al procurador, contralor, defensor, el vicepresidente es inhabilitado como ministro para postularse, pero como presidente en el juicio, o sea, está borracho el acto legislativo. Los casos de los expresidentes seguirán en la Cámara, pero bajo una nueva comisión. El primer tribunal de aforados lo designará el presidente y lo ratificará o vetará el Congreso. El nuevo organismo investigará a los magistrados de las altas cortes, al fiscal general, al procurador, al contralor y al defensor del pueblo.
El procurador, el contralor y el defensor del pueblo fueron elevados a la categoría de aforados junto con los magistrados y el fiscal. El procurador sí dicta providencias y en comparación con el fiscal que no dicta providencias, aforan al fiscal y no querían aforar al procurador. Eso es un contrasentido. La comisión también aprobó el Senado Regional para permitir que territorios como San Andrés, que no son abundantes en población, puedan tener representación en el Senado. Además fue aprobado un artículo para eliminar las listas de voto preferente y establecer las listas cerradas. En diálogo con nuestra compañera Claudia Palacios, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se declaró en desacuerdo con la propuesta de crear una fuerza de la UNASUR para acompañar el proceso de paz en Colombia. El presidente de Ecuador dijo no conocer la propuesta del expresidente colombiano, pero anticipó su concepto sobre el tema. En principio me parece que no es necesario. Yo creo, estamos muy esperanzados que el proceso de paz es irreversible. El presidente Correa también habló del proceso de paz con el ELN, que en su fase previa se viene adelantando en su país, y se refirió a la propuesta del presidente de Uruguay que ofreció su país como sede para cuando empiecen los diálogos formales. Si somos los más adecuados para ser el escenario de los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano, ahí estaremos. Pero si un mejor escenario lo presenta Uruguay, bueno, que vayan a Uruguay, eso lo decide Colombia. ¿Sabe por qué no han avanzado las negociaciones previas? ¿Cómo sabe que no han avanzado? Porque no hemos empezado unas formales y se supone que eso iba a pasar desde el año pasado. Yo creo que sí hay avances. ¿Y se atrevería como a decir para cuándo tenemos una noticia? Pero creo que sí hay avances y estamos muy esperanzados en que se logre la paz. Correa hizo este pronunciamiento al término de la Cumbre de las Américas en Panamá. El comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, denunció que durante el enfrentamiento de tropas con las FARC en las últimas horas, los guerrilleros utilizaron las casas de los pobladores de la zona para resguardarse y disparar contra los uniformados. El general Lasprilla se refirió al hecho en el que 2 soldados perdieron la vida y otros 5 resultaron heridos en zona rural de Ituango. Un enfrentamiento con el Frente 18 de las FARC. Este frente ha venido teniendo una serie de intenciones sobre la población de Ituango. Según Lasprilla, durante el enfrentamiento los guerrilleros entraron a las casas de los pobladores para resguardarse y atacar a los integrantes del ejército. Desde las mismas casas, utilizando la población como escudo, las FARC le disparó a las tropas. Y explicó que 2 guerrilleros fueron abatidos y otros más resultaron heridos. Defendió las operaciones de la institución, para la que dijo no hay territorio vedado. No hay ningún lugar en el territorio nacional donde no se pueden hacer operaciones y seguiremos con determinación adelantando las operaciones para garantizarle la seguridad a los colombianos. Tras el hecho, 2 guerrilleros fueron capturados con su armamento. 1.711 funcionarios de la Fiscalía tendrán que dejar sus cargos porque no aprobaron el concurso de méritos del año 2008. Para el sindicato de la entidad se trata de una masacre laboral que se pudo evitar con la reestructuración. En la Fiscalía General se analizan los alcances que tiene el cumplimiento al concurso de méritos del año 2008 y que declara insubsistentes a 1.711 funcionarios quienes no habrían pasado dicho concurso. Para el sindicato se trata de un hecho preocupante. Hay personas que tienen 18 y algunos hasta 22 y 23 años de estar en la institución. Esto lo hemos considerado nosotros del sindicato como una masacre laboral en contra de estos compañeros de apoyo a la gestión. Sostuvo que dicha masacre laboral se pudo evitar con la reestructuración. Cuando se reestructuró la entidad, los cargos cambiaron, los nombres de los cargos cambiaron y el manual de funciones cambió también. A partir del 15 de mayo se empezarán a suplir dichos cargos. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, dijo que no se considera objeto de persecución política por parte del procurador luego que le imputaran cargos por el otorgamiento de un título minero. El procurador Ordóñez, de quien el propio presidente Santos ha dicho que anda haciendo política con la paz, es señalado ahora por el escritor Héctor Abad Faciolince de ponerle espinas a la aspiración presidencial de Sergio Fajardo. Hay una manera de librarse de este contradictorio y muy peligroso competidor político. Eso dice Héctor Abad Faciolince en su columna del Espectador. Yo he dicho una y otra vez que no considero que yo sea el objeto de la persecución política por parte del procurador. Abad Faciolince defiende la versión de Fajardo de que al firmar un título minero no sabía que era para el esposo de su aliada política y exfuncionaria Beatriz White. Nunca dejo que entre en mi mente la idea de que la persona que yo tengo enfrente es una persona que es una contradictora política que quiere propiciarme a mí un daño político para sacarme de una carrera. En tanto Fajardo asegura que no sabía, la tesis de la Procuraduría es que el desconocimiento de la condición del destinatario del título minero no lo libra de la culpa.
Mañana, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se reactiva la investigación en contra del exmagistrado Henry Villarraga por un presunto caso de soborno y favorecimiento. 4 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura fueron llamados por la corporación. Además de continuar con la investigación contra el exmagistrado Henry Villarraga, se llamará a versión libre a 4 magistrados actuales del Consejo Superior de la Judicatura. Se determinó una investigación preliminar en lo que tiene que ver con los actuales magistrados Angelino Liscano, Ovidio Claros, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria. El exmagistrado Villarraga se declaró inocente de las investigaciones y aseguró que quien recibió 400 millones de pesos fue el exmagistrado Yesid Rodríguez, abogado del coronel Robinson González del Río. Ya le afirmó y le ratificó a la Comisión de Acusaciones. Con él era el contrato de los 400 millones de pesos porque le llevaba 4 procesos, procesos penales al coronel. Y cada uno de ellos los cobraba 100 millones de pesos. El coronel González del Río, detenido por las investigaciones que se le adelantan por falsos positivos, está citado para ampliar declaración el 28 de abril. La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria en contra de 5 coroneles del Ejército por el colapso de un puente peatonal en la carrera 11 con calle 103 en el norte de Bogotá, ocurrido el pasado 1 de febrero. Por un posible detrimento del patrimonio público, desconocimiento de los principios y procedimientos que regulan la contratación estatal e incumplimiento de sus deberes, se adelanta la investigación disciplinaria en contra de los 5 oficiales. Se trata de los coroneles Raúl Huerta Ceballos, gerente de proyectos para contratación directa reservada, Óscar Fernando Peralta y Luis Armando Hernández, directores de apoyo administrativo, Héctor Ferney Moreno y Marta Rocío David Bastidas, quienes debían hacer auditoría. Según la providencia del Ministerio Público, los oficiales pudieron haber incurrido en la presunta omisión de reglamentos y resoluciones que estipulan las funciones propias de sus cargos para la construcción del puente peatonal. Los trabajadores de la Universidad Nacional iniciaron hoy un paro indefinido por el supuesto incumplimiento de acuerdos salariales pactados en 2013. En total, cerca de 1.800 trabajadores afiliados al Comité Pro Mejora Salarial decidieron realizar una asamblea permanente hasta que las directivas de la institución cumplan los acuerdos pactados. Según explican, la nivelación salarial realizada en enero de 2014 solo benefició a algunos directivos y dejó por fuera a trabajadores de oficios varios, profesores y administrativos. Las clases en la mayoría de facultades, así como en el colegio y el jardín infantil de la universidad, no se realizaron. Las sedes de Palmira y Medellín podrían sumarse en las próximas horas. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunciará mañana una millonaria sanción en contra de Molino Roa y Molinos Flor Huila por influenciar los precios del arroz en Colombia. Luego de una investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que Molino Roa y Molinos Flor Huila incurrieron en una influencia de precios en el sector arrocero, violando de esta manera la ley de competencia. Estos molinos y quienes estén involucrados podrían enfrentar multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales vigentes, que es el máximo que establece la ley de competencia, equivalente a más de 64.000 millones de pesos. La semana pasada, la Superindustria formuló pliego de cargos contra Jerónimo Martins, Colombia Tiendas Ara, por condicionar la venta de arroz a la adquisición de otros productos en sus establecimientos, práctica conocida como ventas atadas. Una de las medidas que tomó el gobierno para evitar la especulación de precios del arroz fue la importación de este producto. Pues el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, pidió frenar las importaciones a mediados del año con el fin de no afectar la producción nacional ante la recolección de la cosecha de junio y julio del presente año. La llegada de arroz importado proveniente de Estados Unidos y Ecuador ayudará a la regulación de los costos en el mercado interno afectado por la especulación de precios. Sin embargo, los gremios del sector pidieron frenar la compra del producto para evitar impactos negativos a la producción nacional. Que lleguen las cantidades que se requieran y en el momento oportuno, no es que nos van a traer cantidades de arroz importado del Ecuador en el momento que estamos recolectando la cosecha porque nos quiebran. La gremiación insiste en políticas para el sector con el fin de impulsar la competitividad. Y por eso quisiera sentarme con la ministra de Comercio, mostrarle qué estamos haciendo, cuáles han sido los resultados de los trabajos que está haciendo la Federación. Cabe recordar que las importaciones de arroz superan las 150.000 toneladas. La inversión extranjera directa se cayó en el primer trimestre de este año un 25% como consecuencia del desplome de los precios del petróleo, según revela el Banco de la República. La caída de los precios del petróleo y una menor dinámica de la minería afectaron la inversión extranjera en el primer trimestre del año. De acuerdo con el informe de la balanza cambiaria del Banco de la República, el total de este rubro cayó un 25% al pasar de 5.954 millones de dólares a 4.474 millones de dólares en dicho periodo.
Mientras tanto, la inversión neta se redujo en un 10% al bajar de 3.664 millones de dólares a 3.297 millones de dólares. La inversión extranjera directa durante 2014 ascendió a 26.327 millones de dólares, siendo menor a la registrada en años anteriores. Solo en el sector del petróleo, hidrocarburos y minería la inversión se desplomó por encima del 11,6% al bajar de 3.043 millones de dólares a 2.688 millones de dólares. Se espera que la tendencia cambie a partir del segundo semestre del presente año. Del más reciente informe de la Superintendencia de Salud sobre el estado financiero de las EPS, se logra concluir que 6 de cada 10 colombianos están afiliados a una EPS quebrada o con problemas financieros. El papel de las EPS en el sistema de salud es asegurar a los colombianos para garantizar la prestación de servicios médicos cuando estos lo requieran. Pero 37 de las 50 aseguradoras en salud están quebradas o tienen problemas financieros. 28 millones de personas están afiliadas a EPS que no les están dando hoy la seguridad suficiente en términos financieros para responder por sus necesidades de salud. Según la Supersalud, las entidades más graves son Saludcoop, SOS, Café Salud, Caprecom, Confama y Asmed Salud. Coincide con lo que nosotros estamos viendo en la realidad de las entidades que tienen los mayores niveles de cartera, las mayores dificultades en el flujo de recursos. Los hospitales les hicieron un llamado a las autoridades. La Superintendencia de Salud tiene en su mano una serie de medidas para hacer que este daño se contenga y no se exponga más a la población. Solo 13 de las EPS cumplen con los indicadores para seguir funcionando. El Gobierno Nacional y el consorcio JICA firmarán mañana el acta de inicio de la primera asociación público-privada, la segunda calzada autopista Ibagué-Cajamarca, que tendrá una inversión de 1,02 billones de pesos. La construcción de la vía que conducirá de Ibagué a Cajamarca contempla la construcción de 35 kilómetros de doble calzada y el mantenimiento de 190 kilómetros restantes. Esta primera alianza público-privada de origen no estatal está a cargo del consorcio JICA, integrado por la constructora Colpatria, Mincivil, Latinco, HB Estructuras Metálicas, Termotécnica, Coindustrial y Coindustrial. Se espera que esta obra impulse el comercio de productos agrícolas en el Tolima, mejore el tráfico de carga entre Cajamarca e Ibagué, así como el desplazamiento entre el puerto de Buenaventura y el centro del país. Desde mañana el consorcio podrá comenzar los trámites de licenciamiento ambiental y la compra de predios. CMI conoció el convenio firmado entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y Transmilenio para desembolsar más de 770.000 millones de pesos destinados a la compra de los predios necesarios para construir el metro de Bogotá. Las ofertas a los ciudadanos se materializarán en un mes. En total son 955 predios los que serán comprados por el distrito para la construcción de estaciones, talleres y portales de la primera línea del metro. El desembolso autorizado en el convenio del IDU y Transmilenio es de 771.000 millones de pesos. La ciudadanía va a comenzar a recibir muy pronto las ofertas por los predios. El distrito abrirá también un proceso de auditoría por 900 millones de pesos. La compra iniciará en el tramo sur del trazado del metro, es decir, la localidad de Bosa. Los dineros, según Transmilenio, serán reembolsados a la empresa con el cupo de endeudamiento aprobado por el Consejo. Transmilenio en este momento goza de liquidez, o sea que va a cubrir directamente el giro de los recursos. Según explicó Transmilenio, la adquisición de predios para la primera línea del metro debe iniciar en mayo de este año. En marzo aumentaron en 0,42% los costos para la construcción de vivienda. De acuerdo con el DANE, los mayores incrementos se registraron en materiales e insumos como vidrios, pisos y calentadores, entre otros. El incremento acumulado de esos costos en lo corrido del año alcanza el 2,45%. Ecopetrol anunció esta noche que venderá su participación accionaria en Interconexión Eléctrica ISA. Así se comportó el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia al inicio de la semana. El Consejo de Ministros emitió concepto favorable a la venta de acciones que posee Ecopetrol en Interconexión Eléctrica ISA, acogiendo recomendación de la Junta Directiva de la compañía. La participación accionaria de la petrolera es de 5,32%. Los recursos serán utilizados para financiar el plan de inversiones de la empresa. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,72% a 1.357 puntos. La acción que más subió en la jornada fue Pacific Rubiales, 4,05% a 5.400 pesos. La acción más desvalorizada en la jornada fue Preferencial Carvajal, 4% a 1.200 pesos. La acción más transada fue la de Ecopetrol, al movilizar 21.032 millones de pesos.
El precio del dólar subió en la jornada de este lunes 21 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.537 pesos con 33 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.340 y la venden en 2.410 pesos. Un euro cuesta 2.702 pesos con 43 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 33 centavos. El azúcar se transó a 13,01 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $51 con 94 centavos. La acción de Ecopetrol cuesta 2.030 pesos. David Ospina asombra con sus estadísticas en la portería del Arsenal. Ya volvemos. Los sentidos son llevados a su máxima potencia y elevados a un plano espiritual. El sexo tántrico permite llevar la sexualidad a un nivel divino. Después de comerciales con una experta, hablaremos de esta práctica ancestral, ideal en este Día Internacional del Beso. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Top Deco. Hoy hablaremos de un tema que siempre ha estado rodeado de mucho misticismo y misterio, el Tantra, y una de sus más famosas prácticas, el sexo tántrico. ¿Qué es y de dónde viene esta filosofía? Con una experta lo conocimos. El Tantra nació en la India hace más de 5.000 años, en respuesta a la religión, que veía el sexo como un obstáculo para alcanzar la iluminación. Así, el Tantra acepta la energía sexual, que finalmente es la energía creativa, y hace del sexo una práctica espiritual y una puerta a lo divino. Una filosofía que dista mucho de nuestra concepción de la sexualidad en Occidente. El sexo al que estamos acostumbrados es un sexo muy desconectado, que se da mucho desde el ego, mucho desde los complejos, las inseguridades, apaga la luz, no quiero que me veas la celulitis, las estrías. O sea, entramos con demasiadas cosas a la cama. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un acto mecánico, que la gente siente mucho vacío, se siente insatisfecha. Este ritual logra que el acto sexual se prolongue y pueda incluso durar horas. El tiempo sí se incrementa, pero bueno, lo que ocurre es que en Occidente nos han acostumbrado a tener unos encuentros genitales demasiado cortos. Por ejemplo, hay una realidad y es que después de 40 minutos de encuentro, toda mujer se vuelve multiorgásmica y hay un momento en el que tú te vuelves pura electricidad. Eso solo lo da la presencia, la paciencia, o sea, el estar realmente presente para el otro. Un medio para expandir la conciencia mediante la aceptación total de lo que somos. La respiración es una de las herramientas más poderosas para alcanzar esta conexión interior y con el otro. A Madonna le encanta dar de qué hablar, la polémica ya es parte de su ADN. En esta oportunidad la ambición rubia besó en pleno concierto durante el festival de Coachella al rapero Drake. Lo desconcertante fue la reacción de él. Coachella no estaba preparado, Internet ni el cantante Drake tampoco. Un beso de Madonna apasionado e interminable. Este incómodo momento para el rapero se presentó durante la realización del festival musical de Coachella. Él estaba encargado de abrir el evento y en medio de su show, cuando cantaba la canción Madonna, apareció la reina del pop. Con movimientos sensuales se fue acercando a él y de la nada lo besó. Las imágenes se convirtieron inmediatamente en virales, pues la reacción del intérprete frente al pico de la diva no fue la mejor. ¿Por qué no le habrá gustado? Es lo que muchos se preguntan. Era utilizado por Cleopatra por sus propiedades para la salud y la belleza. El aceite de comino negro es una excelente opción para cuidar nuestro cabello. ¿Qué tanto usamos la plancha o secador las colombianas? Yo digo que 3 veces a la semana secador. ¿Secador todos los días? Plancha, para hacer crespitos. Es un hecho que la mayoría hacemos uso del calor para darle forma y orden a nuestro pelo, pero el daño a la fibra capilar se convierte en el mayor problema. El aceite vegetal de comino negro en los productos capilares es hoy en día la novedad para la protección del cabello expuesto a altas temperaturas. ¿Qué es el comino negro? Sirve para las quemaduras, lo utilizan mucho en quemaduras para el cuerpo. Se dice que en la tumba de Tutankamón se hallaron semillas de comino negro y la misma Cleopatra usaba su aceite para el cuidado del cabello y piel. ¿Cuál es el efecto en el cabello? Es darle una película al cabello termoprotectora que evite que el calor excesivo de las herramientas calientes puedan lastimar la fibra. El cabello es tan frágil como la vida, así de simple. Llamada la semilla de la bendición, un ingrediente ancestral propio de Medio Oriente e India que se convierte en un aliado para la cabellera femenina.
Hoy me despido desde Top Deco en Quinta Camacho, en Bogotá, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Resultados de la primera encuesta sobre la eventual candidatura presidencial del procurador. 2. ¿El magistrado Jorge Pretel se expondrá a otra tempestad? 3. La historia de un búho en Antioquia. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Hay quienes sostienen que el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anda en plena campaña presidencial. Su clarísimo interés en obtener el respaldo de los sectores antisantistas del país, su franca aproximación a la sombra del expresidente Álvaro Uribe, sin duda uno de los líderes con más alto apoyo en el país, sus reiteradas críticas al proceso de paz que se adelanta con las FARC y su extraña repartición de regalos a gente de escasos recursos en las ciudades que visita son algunas de las demostraciones de que no están tan locos, como dice él, quienes piensan que está en plena promoción de su nombre como candidato presidencial. Honestamente, no sé si en esas anda, pero si fuera así, contratamos con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta incluyendo su nombre como candidato. La pregunta fue: si la elección de presidente fuera mañana y los candidatos del Partido Conservador fueran los siguientes, ¿por quién votaría? Primero, Marta Lucía Ramírez con 28%. Segundo, Mauricio Cárdenas con 8%. Tercero, Alejandro Ordóñez, 7%. No sabe o no responde, 57%. Y la segunda pregunta fue esta: ¿usted tiene una opinión positiva o negativa de que el procurador Ordóñez sea candidato presidencial? Positiva, 38%. Negativa, 42%. No sabe, 20%. La siguiente es la ficha técnica. 2. ¿Es posible que la Corte Constitucional le pida al magistrado Jorge Pretel que decline a la presidencia de esa corporación para la cual fue elegido? Eso no está claro. Primero, no está en la agenda de la Corte. Segundo, el magistrado Pretel pidió autorización para no ejercerla por un plazo que él no determinó. Simplemente dijo: mientras adelanto mi defensa. Tercero, no hay precedentes de que la Corte haya decidido jamás revocar la elección de un presidente. Cuarto, cuando se le pidió que se apartara de la presidencia días después de que estallara el escándalo, solo votaron 3 magistrados a favor de esa solicitud: Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y Mauricio González, quien lo había denunciado. Hoy, si se presentara una nueva votación, todos los magistrados lo harían en favor de su separación definitiva de la presidencia del Alto Tribunal. Como el tema no está planteado en la Corte, solo haría parte de su agenda si el magistrado Pretel decide asumir la presidencia contra viento y marea. ¿Se imaginan la tempestad de viento y marea que estallaría? No parece que el magistrado se exponga a la turbulencia que se produciría. 3. Una de las virtudes que yo más admiro en el hombre es su amor y defensa de los animales. La siguiente es una historia de infinito amor por un animal que se estaba muriendo. El drama ocurrió en Caucasia, Antioquia. Un aguacero, con la violencia de los que han ocurrido últimamente en Bogotá y en el país, sobre el pueblo tumbó un árbol. La comunidad descubrió bajo sus espesas ramas a un búho herido. Agonizaba. Se llamó a la policía ambiental, que acudió presurosa y rescató al animal. Tenía herida una de sus alas, lo que le impedía volar, y sus patas estaban atadas, lo que indicaba que el búho era víctima de cautiverio y de maltrato. Seguramente era prisionero para su venta a traficantes de fauna. El animalito fue atendido por los mismos policías, atendiendo instrucciones de urgencia de un veterinario. Reanimaron al búho y lo trataron. Le curaron las heridas y lo alimentaron porque el búho era incapaz de comer por sí solo. Pasaron varios días y el animal se salvó. Estas imágenes muestran su estado de recuperación, vigoroso y activo. Los policías ambientales que lo rescataron lograron volverlo a la vida. La coronel Marta Herrera, comandante de la Policía Ambiental de Antioquia, lamentó lo que ocurre, desgraciadamente, en esa zona del departamento.
aves exóticas, hemos tenido iguanas y hemos tenido otra clase de animales silvestres que su precio llega a ser de 50 millones de pesos, de 125 millones de pesos. Hemos hecho unas incautaciones también de micos. El búho de la historia, hoy liberado, voló por las montañas de Caucasia en búsqueda del que seguramente será su hogar por el resto de sus días. Me enamoré de la policía ambiental. ¡Bravo! Muy bien. Hasta mañana. Que descansen. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI La Noticia.